Hola chicos, esta noche comenzamos con los últimos días de la reina Isabel I, la última monarca de Tudor y una de las gobernantes más emblemáticas de Inglaterra. Ella condujo a su país a través de una era de arte floreciente, victorias decisivas y la forja del imperio. Pero detrás de la corona y el poder había una mujer cuya muerte sigue siendo uno de los finales reales más enigmáticos de la historia. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. En el invierno de 602, Isabel I se acercaba a su 70º año, una edad que pocos alcanzaban en la Inglaterra Tudor. Su piel, una vez empolvada hasta alcanzar la perfección de porcelana, había comenzado a delatar la fragilidad que había debajo. Sus brillantes pelucas orbitales, antaño símbolos del poder juvenil, ahora adornaban un cuerpo curtido por casi medio siglo de gobierno. Durante 44 años reinó sola. Había sobrevivido a sus rivales, enterrado a sus pretendientes y silenciado toda amenaza que se alzaba contra ella. Pero ahora la voluntad de hierro que había definido a la reina comenzaba a quebrarse. Aunque su mente aún estaba lúcida, los que la rodeaban notaron que algo estaba cambiando. Su apetito había disminuido. Su presencia en la corte se había vuelto esporádica. El fuego que una vez irradió desde su trono en Whitehall pareció apagarse, y con el cambio de año, los rumores comenzaron a susurrar a través de los pasillos tapizados del palacio de Richmond. Rumores de que su soberano se estaba desvaneciendo. Había habido pérdida. Dolorosa pérdida personal. La ejecución de Robert Dido, conde de Essex, en 6001, había supuesto un duro golpe. Aunque él la había traicionado, liderando una rebelión fallida e intentando tomar el poder, Isabel I lo había amado a su manera. Algunos decían que era cariño maternal. Otros susurraban algo más profundo. De todos modos, verlo caminar hacia el cadalso la desgarró. Ella nunca se recuperó realmente de ese dolor. En su último invierno, pasaría largas horas de pie, negándose a dormir, negándose a comer. Los sirvientes notaron que ella rara vez se sentaba y menos aún hablaba. Cuando lo hizo, su voz era delgada y se extendía como un murmullo de humo. A veces se quedaba mirando la chimenea vacía durante horas, inmóvil, como si contemplara algo mucho más allá, algo que solo ella podía ver. El tribunal comenzó a prepararse. Los médicos ofrecieron tinturas, tónicos y oraciones, pero la reina los despidió a todos. Los ministros la instaron gentilmente a descansar, a hablar y a nombrar un sucesor. Pero la otrora dominante monarca se limitó a menear la cabeza. Algo pesaba en su corazón, más pesado que la política, más pesado quizás que la corona misma. A medida que se acercaba marzo, una verdad comenzó a asentarse entre aquellos más cercanos a ella. El reinado de Isabel I estaba llegando a su fin de manera silenciosa y dolorosa. A medida que pasaban los días, la tristeza que llenaba la cámara privada de Isabel I en el palacio de Richmond se hacía cada vez más profunda. La corte, otrora vibrante y famosa por su música, su boato y sus animados discursos, se había vuelto silenciosa. La reina, que había deslumbrado a Europa con su ingenio y resolución, ahora estaba envuelta en pesadas sedas, rodeada de sombras y silencio. Ya no celebraba reuniones de consejo ni hacía sus paseos o caminatas habituales por los jardines. Sus damas de compañía, las mujeres más cercanas y de mayor confianza en su vida, fueron despedidas una a una de su habitación hasta que permaneció prácticamente sola. Incluso los pocos a quienes permitió quedarse, como Lady Scrow, hablaron solo en tonos suaves e inciertos, sin saber si su presencia la reconfortaba o la agitaba. Su mente, susurraban, se estaba desvaneciendo. Fue durante este tiempo que sus médicos comenzaron a observar algo preocupante. La reina no solo se negaba a comer, sino que también había empezado a resistirse por completo al sueño. Ella permanecía de pie durante horas, clavada en el mismo sitio junto a su cama o junto a la ventana, como si el mero hecho de acostarse pudiera acercar la muerte.
Cuando sus piernas ya no podían sostenerla, se sentaba rígidamente sobre cojines, con los ojos fijos en algún punto invisible y los labios moviéndose en silencio en oración o pensamiento. Algunos especularon que ella temía a la muerte no como mujer, sino como gobernante. Durante décadas, Isabel I había sido la encarnación de la propia Inglaterra. Morir significaba renunciar al control de su pueblo, su imagen y su poder. Quizás eso era lo que ella realmente temía. El fin del control. Físicamente, su salud empezó a declinar de manera sutil pero segura. Desarrolló una tos persistente. Su piel se volvió cada vez más pálida y su figura pareció encogerse bajo sus ornamentados vestidos. La pérdida de peso fue alarmante. Sin embargo, prohibió cualquier intento de examinarla demasiado de cerca. Su vanidad, incluso en la enfermedad, permaneció intacta. Y durante todo ese proceso, había una pregunta que rondaba la mente de todos los cortesanos, pero que rara vez se expresaba en voz alta. ¿Se trataba simplemente de la vejez que estaba alcanzando a la reina, o había algo oculto que se estaba gestando bajo la superficie? La respuesta, por ahora, quedó encerrada tras sus labios. Los labios que una vez dominaron imperios ahora apenas se movían. Para comprender el peso que pesaba sobre Isabel I en sus últimas semanas, hay que mirar no solo su cuerpo, sino su corazón, y más precisamente al fantasma que lo acechaba, Robert Dale, el conde de Essex. Su relación había sido volátil. Essex era apuesto, ambicioso e impulsivo. La aduló, la desafió, luego le pidió perdón, solo para traicionarla nuevamente. En él, Isabel I vio tanto potencial como peligro. A pesar de su arrogancia, ella lo había favorecido, elevándolo a una gran influencia dentro de su corte. Pero con el tiempo, su ambición se volvió peligrosa. En 6001, lanzó un golpe de Estado, una rebelión desesperada y mal concebida para tomar el poder. Ella no tenía elección. La corona no podía tolerar la traición, por muy encantador que fuera el traidor. Elizabeth firmó ella misma la sentencia de muerte. Y cuando lo decapitaron en la Torre de Londres, algo dentro de ella se deshizo. A partir de ese momento, dicen los testigos, la reina comenzó a cambiar. No era solo tristeza. Fue como si una culpa profunda y corrosiva se hubiera alojado en su alma. Algunos afirmaban que llevaba un relicario que contenía su retrato. Otros juraron que ella murmuró su nombre en mitad de la noche. Ya sea que estos cuentos fueran ciertos o una invención de cortesanos románticos, el efecto fue innegable. La reina que una vez parecía intocable ahora parecía humana y profundamente herida. En aquella época el duelo era poco comprendido. Lo que hoy reconocemos como depresión podría haber sido visto como melancolía, un desequilibrio espiritual más que emocional. Pero los que la rodeaban lo vieron claramente. Sus ojos se habían apagado. Su risa cesó. Su energía se desvaneció. Los cortesanos que una vez habían competido por su afecto ahora actuaban con más cautela. Temían sus cambios de humor, sin saber hasta qué punto su dolor podría arrastrarla. Ella dejó de componer cartas. Ella dejó de aprobar documentos. Incluso dejó de asistir a la capilla, una señal más impactante que cualquier otra dada su profunda fe protestante. Y quizás lo más revelador de todo es que ella rechazó la música. Isabel I había adorado la música toda su vida. Había cantado, tocado instrumentos y se había rodeado de compositores y poetas. Ahora ella pidió silencio. El corazón de la reina, al parecer, se había roto mucho antes de que su cuerpo lo siguiera. A medida que se acercaba marzo de 6003, el declive de Isabel I ya no era un misterio. Lo que comenzó como dolor y retraimiento era ahora un espectáculo público. Su lento y trágico desenlace, presenciado por nobles, cortesanos y sirvientes por igual. La otrora soberana dominante, que había burlado a los reyes y silenciado a los disidentes, ahora parecía una deriva dentro de su propio palacio. Ella no quiso hablar de su condición. De hecho, apenas habló. Ella respondió preguntas con gestos o simples asentimientos. Los días pasaban sin que una frase completa saliera de sus labios.
Cuando sus consejeros la presionaban para que la orientara en asuntos de Estado, en cuestiones de sucesión o en su propia salud, ella se alejaba, replegándose sobre sí misma, como si las palabras se hubieran vuelto demasiado pesadas para levantarlas. Los médicos, convocados con creciente urgencia, debatieron sus síntomas. Algunos creían que sufría un desequilibrio de humores, el vago diagnóstico duda para un desequilibrio mental o físico. Otros sugirieron que se trataba de un resfriado que afectaba el cerebro. Pero nadie podía ponerse de acuerdo sobre una cura porque nadie podía entender realmente la causa. En ese momento, su postura física pasó a ser un símbolo de su estado mental. Ella se negó a acostarse durante horas, incluso días. Ella permanecía erguida, a veces apoyada en los cojines, a veces agarrando los brazos de su silla, pero nunca reclinada del todo. Era como si creyera que entregarse al sueño significaría entregarse a la muerte. Los sirvientes informarían más tarde que la reina permanecía en silencio en un rincón de su habitación, envuelta en un pesado manto negro, inmóvil durante horas. Por la noche, se turnaban para vigilarla, sin saber si estaba rezando, de luto o simplemente perdida. El palacio que la rodeaba pareció sumirse en el silencio. Los cortesanos hablaban en susurros. Los nobles caminaban de un lado a otro afuera de su puerta, ansiosos por recibir noticias. Y mientras tanto, el aire se fue cargando de un miedo tácito. No solo de perder a su reina, sino de lo que podría venir después. El reino no tenía un heredero claro. Y aunque Isabel se había negado durante mucho tiempo a nombrar a uno, todos sospechaban que el elegido sería Jacobo V. de Escocia. Pero sin su voz, sin su sello, ¿su voluntad sería honrada? Inglaterra no era ajena a las luchas de poder, y el silencio de una reina podía convertirse en el caos de una nación. El silencio ya no era solo suyo. Inglaterra contuvo la respiración. Entre las muchas teorías que circulan sobre la muerte de Isabel I, una destaca. No por su dramatismo sino por su carácter lento e invisible. No fue una espada ni una copa de veneno lo que pudo haberla matado, sino algo mucho más insidioso, su maquillaje. Durante décadas, la reina había adornado su rostro con una característica máscara blanca de belleza, una gruesa capa de polvo cosmético conocida como suce veneciana. Fue una moda nacida de la aristocracia diseñada para señalar nobleza, pureza y riqueza. Sin embargo, la mezcla contenía dos ingredientes clave, vinagre y albayalde. Sí, plomo, un metal que ahora sabemos que es tóxico, incluso en pequeñas cantidades. Aplicado diariamente, capa tras capa, este maquillaje a base de plomo se absorbió a través de la piel. Con el tiempo, podría dañar el sistema nervioso, debilitar los músculos, nublar la mente y, en última instancia, acortar la esperanza de vida. Los síntomas del envenenamiento por plomo se leen como una lista sombreada de los últimos meses de Elizabeth. Fatiga, depresión, temblores, pérdida de apetito, deterioro cognitivo y deterioro de la piel. Sus contemporáneos notaron que sus dientes se habían ennegrecido y caído. Su cabello, una vez brillante y de un rojo intenso, se había raleado y desaparecido. Su piel, debajo de la pintura, estaba marcada por heridas y manchas, signos que estaban ocultos al público detrás de pelucas adornadas con perlas y máscaras empolvadas. Y aún así, la reina permaneció comprometida con la ilusión. Ella insistió en presentar la imagen de la eterna juventud, incluso cuando su cuerpo se revelaba. Ese maquillaje no era solo vanidad. Era una armadura. Y como cualquier armadura, tenía un peso. En este caso, una venenosa. Algunos historiadores modernos creen que la exposición prolongada al plomo puede haber contribuido significativamente a su deterioro físico y mental, la irritabilidad, la confusión y la negativa a dormir o comer. Incluso la depresión que siguió a la muerte de Robert Divo podría haberse visto agravada por un desequilibrio químico. Pero en su época, nadie comprendía estos peligros. La suce veneciana era célebre. Incluso fue importado y utilizado en toda Europa. Lo mismo que convirtió a Elizabeth en la primera figura icónica puede haber sido también uno de los factores más lentos y crueles que contribuyeron a su caída. Al final,
La máscara blanca que definía su imagen pública también puede haber acelerado silenciosamente el desvanecimiento de la mujer debajo de ella. En la segunda semana de marzo de 6003, la condición de Isabel I se había vuelto innegable. Sus cortesanos ahora se movieron con urgencia, aunque con cuidado de no mostrar pánico. La reina había dejado de comer por completo. Su cuerpo, ya delgado, parecía replegarse sobre sí mismo, sus huesos visibles bajo las telas ornamentadas que alguna vez proyectaron poder y gracia. Ella se estaba consumiendo. Y aún así, nadie sabía darle nombre a su enfermedad. La medicina Tudor no tenía herramientas de diagnóstico claras. No había termómetros, ni microscopios, ni el concepto de infección tal como lo conocemos. La enfermedad era cuestión de humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estos estaban desequilibrados, sobrevenían enfermedades. Los tratamientos incluían sangrías, infusiones de hierbas o purgas del sistema. Y, sin embargo, nada de esto funcionó porque nadie entendía realmente lo que estaba sucediendo dentro de la reina. Los estudiosos modernos han sugerido que pudo haber sucumbido a una neumonía. El aire frío en el palacio de Richmond mezclado con largas horas de pie y ayuno puede haber provocado una infección pulmonar. Una tos persistente, escalofríos y una lenta caída hacia el delirio coinciden con esta teoría. Y sin antibióticos, incluso un caso leve de neumonía era potencialmente fatal. Otros especulan que se trató de un envenenamiento de la sangre, posiblemente debido a dientes con abscesos o llagas infectadas debajo de sus cosméticos. La higiene dental era deficiente y Elizabeth ya había perdido varios dientes. Las infecciones en la boca, si no se tratan, pueden pasar al torrente sanguíneo y causar una afección mortal conocida hoy como septasemia. Pero ninguna de estas posibilidades pudo ser confirmada en su época. Y así lo supusieron sus médicos. Utilizaron tónicos de hierbas, probaron compresas tibias y rezaron. Pero Elizabeth no quería saber nada de eso. Ella rechazó toda medicina. No permitía ni incisiones ni sangrados. Ella incluso se negó a desvestirse por completo, guardando su modestia hasta el final. Y durante todo esto, ella no dijo casi nada. El silencio que la rodeaba se convirtió en parte de la enfermedad. Sus sirvientes iban de puntillas. Sus damas lloraron en privado. Sus ministros observaron impotentes como la única figura que había dominado sus vidas durante décadas comenzaba a desaparecer. No como una llama, sino como una vela que se apaga lentamente en su candelabro. Nadie podía ayudarla. Nadie sabía siquiera cómo llamarlo. Y entonces simplemente esperaban el final o un milagro. Aunque su cuerpo estaba fallando, no era solo la enfermedad lo que agobiaba a Isabel I, era el inmenso e ineludible peso del gobierno. Durante más de 4 décadas, fue la encarnación de Inglaterra. Su corona no era solo un símbolo de poder. Era un ser vivo, alimentado por cada decisión que tomaba, cada discurso que pronunciaba y cada amenaza que burlaba. Pero ahora, en el silencio de su habitación, esa corona permanecía pesada y sin reclamar. Y la pregunta de qué vendría después se cernía sobre la reina moribunda como una tormenta. Isabel no tuvo hijos ni heredero directo. La línea Tudor, tan ferozmente defendida y glorificada, terminaba con ella. Y aunque había mantenido durante toda su vida el control político, durante mucho tiempo se había resistido a nombrar un sucesor. ¿Por qué? Quizás porque nombrar a uno significaba reconocer su propia mortalidad, algo que se había negado obstinadamente a hacer. El candidato más obvio era Jacobo V. de Escocia, hijo de María, reina de Escocia, a quien Isabel había ejecutado décadas antes. Era hombre, protestante, y tenía un derecho legítimo a través de su tatarabuela, Margaret Tudor. Pero su ascenso al trono inglés no sería sencillo. Existían facciones. Todavía quedan viejos rencores. Las reivindicaciones católicas todavía acechaban en las sombras. A medida que la fuerza de la reina disminuía, la presión sobre ella para que hiciera una declaración formal aumentó. Los ministros, especialmente Robert Seel, el secretario de Estado, presionaron con suavidad, pero con firmeza. Inglaterra no podía quedarse sin timón.
La guerra civil no era un recuerdo tan lejano como para poder olvidarlo. Y en un mundo donde los monarcas gobernaban por derecho divino, la muerte de una reina sin una sucesión clara era una receta para el caos. Pero Elizabeth permaneció en silencio. Algunos dicen que hizo un gesto cuando le preguntaron si Jacobo debería ser rey. Quizás un guiño sutil, quizás nada en absoluto. Otros afirman que susurró: no permitiré que ningún sinvergüenza me suceda. Solo para después aceptar lo inevitable. Pero no existe constancia ni confirmación firme. La monarca, que había pronunciado algunos de los discursos más memorables de la historia, no quiso comunicar su decisión final. Es posible que en su mente reconocer un sucesor equivaliera a rendirse, a admitir que su historia, su dinastía y su era realmente estaban llegando a su fin. Y quizás eso fue más doloroso que la muerte misma. A medida que avanzaba marzo y las horas se hacían más frías, los asistentes a la celebración de Isabel I se enfrentaron a una realidad peculiar y cada vez más inquietante. La reina se negaba a dormir, no ocasionalmente, sino totalmente. Los días y las noches se fundían en una vigilia interminable mientras ella permanecía sentada o de pie en su habitación, con la mirada distante y el espíritu desprendido. A muchos les parecía que la reina no estaba aterrorizada por la muerte, sino por lo que se interponía entre ella y la muerte, el descanso. Hubo momentos en que sus asistentes le rogaron que se acostara, pero ella se resistió con tanta fuerza que dejaron de pedírselo. Su negativa no se basó únicamente en la terquedad. Llevaba el peso de la superstición y la tristeza. En tiempos pasados, el sueño era visto a menudo como una muerte temporal, un momento en el que el alma se desplazaba peligrosamente cerca del más allá. Y Isabel I, a pesar de su formidable lógica e intelecto, puede haber creído que si cerraba los ojos, nunca los volvería a abrir. Y así se sentó, a veces encorvada en su silla, otras veces apoyada contra la pared. Ella desafió las limitaciones de su cuerpo debilitado. La hinchazón en sus piernas empeoró. Su respiración se volvió superficial. Pero aún así ella no quería quedarse en la cama. Sus sirvientes intentaron persuadirla con música. Ella lo rechazó. Trajeron bebidas calientes. Ella les hizo un gesto para que se fueran. Ella no quería que la consolaran ni la convencieran. Era como si estuviera vigilando su propia muerte, negándose a invitarla. Con el tiempo, su fuerza comenzó a traicionarla. Se desplomó varias veces. En una ocasión, la encontraron desplomada junto a su silla, sin querer gritar pidiendo ayuda. Después de eso, sus damas de compañía se turnaron, permaneciendo cerca, revoloteando como fantasmas de la cour. Ruth, que una vez había comandado. Incluso ya no le hablaban a menos que ellos les hablaran primero. La atmósfera en la habitación era de reverencia, tristeza y temor. Cuando por fin aceptó acostarse en la cama, no fue por paz sino por cansancio. Su cuerpo se había rendido. La colocaron bajo las sábanas con cuidado, como una frágil reliquia que se convierte en seda. Era la primera vez que descansaba en días y, para muchos, parecía el principio del fin. En el momento en que Isabel I se dejó acostar en la cama, su dormitorio se transformó. El silencio se hizo más pesado, más sagrado. Se reunieron los más cercanos a ella, consejeros, damas, médicos, todos conscientes de que no se trataba solo de la muerte de una mujer, sino del cierre de una era. La dinastía Tudor, que había gobernado Inglaterra durante más de un siglo, terminaba con su último aliento. La habitación estaba oscura. Los tapices amortiguaban los pasos. Las velas parpadeaban. Afuera, el palacio contenía la respiración. No se emitió ninguna proclamación. No sonaron campanas. Por los pasillos del palacio de Richmond solo se oían susurros. Aquellos que la habían servido durante décadas ahora se encontraban parados, esperando una palabra, una señal, una despedida que nunca llegaría. A pesar de la gravedad del momento, Isabel I no dijo nada. Ella había sido una vez una reina de la elocuencia. Sus palabras podían despertar ejércitos, silenciar parlamentos y encantar a cortes extranjeras. Pero ahora,
mientras oscilaba entre la conciencia y el sueño, ni una sola frase de despedida escapó de sus labios, ni a sus damas, ni a sus consejeros, ni siquiera al reino que había protegido durante tanto tiempo. En cambio, se comunicaba mediante débiles movimientos, leves asentimientos, destellos de los ojos, el más leve temblor de sus manos. Algunos creyeron verla alcanzar la corona que descansaba cerca. Otros afirmaron que hizo un gesto hacia un retrato de Jacobo VB, el presunto sucesor. Pero no hubo declaraciones ni discurso final que resonara a lo largo de la historia. ¿Qué vio ella allí tendido en silencio? Quizás visiones de su reinado. La joven prisionera por su hermana María. La reina triunfante saluda a las tropas en Tilbury. La brillante corte de poetas y exploradores. Los fuegos de las guerras religiosas. La ejecución de María, reina de Escocia, la muerte del conde de Essex, una vida de poder ensombrecida por la soledad. Fuera de su habitación, los preparativos ya habían comenzado. Los cortesanos empacaron sus pertenencias en silencio. Los embajadores escribieron cartas codificadas a sus reyes. Los mensajeros esperaban con los caballos preparados. Todos sabían lo que vendría después. Y sin embargo, hasta el último momento, Inglaterra siguió siendo un reino sin soberano. Porque hasta su último aliento, Isabel I siguió siendo reina. Nadie podría ocupar su lugar. Aún no. No hasta que ella se fue. A medida que transcurrían las últimas horas de la vida de Isabel I, los que permanecían en su habitación permanecían como estatuas, silenciosos, tristes e inseguros. La reina ya no respondía al tacto ni al sonido. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. Su piel, pálida por la edad y la enfermedad, ahora adquirió un tono ceniciento. El fuego en ella había pasado de ser una llama constante a una brasa parpadeante. Lady Scrope, una de sus asistentes más fieles, se negó a separarse de su lado. Ella tomó la mano de la reina y le secó la frente con un lino empapado en agua de rosas. Otros permanecían al fondo susurrando oraciones, algunas en voz alta, otras en sus corazones. No había ningún ritual para esto. Nunca antes había existido una monarca como ella. Afuera, el palacio de Richmond estaba envuelto en una silenciosa ansiedad. Todavía no se había hecho ninguna proclamación, y nadie se atrevió a llamarla muerta hasta que exhaló su último aliento. Los mensajeros estaban preparados en las puertas, preparados para viajar a Escocia en el momento en que se confirmara la noticia, para entregarle la noticia a Jacobo VB, el hombre que sería rey. Allí dentro, el tiempo parecía deformarse. Los minutos pasaban como horas y nadie se atrevía a hablar de lo que vendría después. Incluso Robert Seal, el principal arquitecto de la transición pacífica a la casa Stuart, permaneció inmóvil, con los papeles doblados en la mano. Su mayor maniobra política, unificar a Inglaterra y Escocia bajo una sola corona, estaba a punto de ocurrir, pero dependía enteramente de una mujer en sus momentos finales. Entonces, poco antes del amanecer del 24 de marzo de 1603, sucedió. Ningún llanto, ningún jadeo, solo silencio. La habitación permaneció inmóvil durante un minuto entero, como si todos temieran que volviera el aliento. Luego, en silencio, Lady Scrope cubrió el rostro de la reina con un paño de lino. Se acabó. Isabel I estaba muerta. Su fallecimiento no fue celebrado con fanfarrias, ni siquiera con los últimos derechos de un sacerdote. Ella los había rechazado a todos. La reina virgen, como a menudo la llamaban, había muerto sola, rodeada no de familiares ni herederos, sino por el peso de la historia. Una monarca nacida del escándalo, que gobernó entre tormentas y fuego, ahora pasó a la leyenda con la misma dignidad que tuvo en vida. Silenciosa, inflexible y, en última instancia, incognoscible, la muerte de Isabel I provocó un escalofrío en todo el reino. No porque fuese inesperado, sino por lo que dejó atrás. Un trono sin voz, una corte sin dirección y un reino incierto de su próximo latido. Ella había sido la única monarca que muchos en Inglaterra habían conocido. Su presencia quedó entretejida en la trama de la vida cotidiana, su imagen quedó impresa tanto en las monedas como en la conciencia. Ahora esa imagen estaba quieta.
Inmediatamente después de su muerte, su cuerpo fue dejado intacto. Según la tradición, sus damas velaban a su lado, susurrando salmos con labios temblorosos. Una sola vela ardía a su lado. La tela que cubría su rostro no ocultaba su identidad. La preservó como si la nación necesitara un último momento para creer que ella realmente se había ido. Pero mientras el dolor se instalaba dentro de los muros de Richmond, en otros lugares ya se estaban produciendo acontecimientos. Robert Seel, quizás el único hombre que comprendió verdaderamente la magnitud de ese momento, entró en acción. Su correspondencia secreta con Jacobo V. de Escocia lo había preparado para este día. Los mensajeros fueron enviados, cabalgando con urgencia y sin aliento a través de los fangosos caminos primaverales, llevando noticias que transformarían dos reinos. Mientras tanto, en Londres, la gente esperaba. No sonó ninguna campana. No se declaró luto. El tribunal mantuvo en secreto el suceso durante varias horas, temiendo disturbios o juegos de poder oportunistas. Pero con el tiempo la noticia se filtró, primero a través de los sirvientes, luego a los comerciantes y al clero. La reina se había ido, y con ella también se fue el tutor. No hubo ningún niño, ningún hermano, ningún primo criado a su lado para ocupar su lugar. Isabel no dejó ningún heredero personal, solo la esperanza política de que su elección, tácita pero ampliamente asumida, fuera respetada. El consejo privado se reunió en voz baja. El momento era frágil. Un reino necesitaba dirección y rápido. El miedo al faccionalismo, a los levantamientos católicos, a la intromisión extranjera. Todo esto rondaba sus pensamientos. El derramamiento de sangre de las sucesiones pasadas se cernía como una sombra. Sin embargo, el largo silencio de la reina no impidió que su gobierno se preparara. A las pocas horas de su muerte, el Consejo declaró que Jacobo V. de Escocia se convertiría en Jacobo I de Inglaterra. Comenzó una nueva dinastía. Pero aun cuando la nación miraba hacia el futuro, lo hacía de luto por la mujer que había marcado una época y dejado tras de sí un silencio que ninguna corona podía llenar. Después de que el Consejo anunciara la sucesión de Jacobo V., ahora Jacobo I de Inglaterra, la atención se centró en el cuidado del cuerpo de la reina, Isabel I, que había protegido su imagen con un control casi obsesivo durante todo su reinado, ya no pudo mantener la ilusión. La máscara que había llevado, tanto literal como simbólica, estaba empezando a caerse. En vida, ella había sido meticulosa con las apariencias. Ella rara vez se dejaba ver sin su atuendo completo, el maquillaje blanco como el plomo, los vestidos elaborados, las pelucas llameantes. Incluso en sus últimos días, mantuvo su habitación a oscuras y negó la mayoría de las visitas. Vanidad, sí, pero también poder. Parecer débil era arriesgarlo todo en una corte llena de ambición y cuchillos. Ahora en la muerte, su cuerpo contaba una historia diferente. Mientras sus damas la preparaban delicadamente para el entierro, comenzaron a ver lo que había estado oculto durante mucho tiempo bajo capas de seda y polvo. Su piel mostraba los signos de la edad y la enfermedad, hematomas, lesiones y el tono pálido antinatural de años de cosméticos tóxicos. Sus manos, antaño adornadas con anillos y cetros, eran delgadas y huesudas. Su cabello, lo poco que quedaba, se había vuelto ralo y blanco. No había manera de negarlo. Isabel I ya llevaba mucho tiempo muriendo antes de permitir que alguien lo viera. Y sin embargo, en la muerte, había algo profundo en su humanidad. Ella ya no era Gloriana, la reina virgen, ni la monarca intocable de las monedas y los lienzos. Era una mujer que había cargado un reino sobre sus espaldas durante 4 décadas y había pagado el precio con su cuerpo. No se realizó ningún embalsamamiento inmediato. La tradición en esa época era retrasar el entierro para dar tiempo al duelo nacional y a la ceremonia adecuada. Su cuerpo yacía en estado, vestido por última vez con ropas reales, con la corona colocada sobre su frente y el orbe y el cetro a su lado. A pesar de todas las imperfecciones ahora visibles, su gente todavía venía a presentar sus respetos no solo a la reina que había sido, sino a la persona en la que se había convertido. Una mujer de contradicciones, poderosa y sola, brillante y agobiada, feroz y frágil. La máscara había desaparecido,
pero lo que quedaba no era menos regio, solo más real. El 28 de abril de 603, más de un mes después de su muerte, el cuerpo de Isabel I fue finalmente enterrado. El retraso no había sido causado por negligencia sino por reverencia. Inglaterra había perdido a su monarca con el reinado más largo hasta la fecha, y tal fallecimiento exigía una ceremonia que estuviera a la altura de la magnitud de su legado. Su procesión fúnebre comenzó en Whitehall y avanzó lentamente hacia la abadía de Westminster. Las calles de Londres estaban llenas de dolientes, nobles, clérigos y plebeyos. Miles de rostros se volvieron hacia el carruaje que transportaba a su reina por última vez. Algunos lloraron, otros guardaron un solemne silencio. No hubo vítores ni canciones, solo el sonido de las campanas y el ruido de las botas sobre la piedra. El ataúd estaba envuelto en terciopelo y era llevado en un enorme coche fúnebre tirado por 4 caballos. Sobre ella se encontraba sentada una efigie de Isabel I, vestida con ropas formales, con corona, orbe y cetro, con los ojos abiertos y el rostro sereno, como si todavía estuviera velando por su pueblo. La imagen era tan parecida a una mentira que muchos creyeron que se trataba de su cuerpo real, en posición vertical tras la muerte. Detrás del coche fúnebre marchaba una guardia de honor seguida por los nobles de su corte, miembros del parlamento y embajadores de naciones extranjeras. Cada paso reflejaba el peso de la transición. Se enterraba a una reina, pero se lloraba toda una era. En la abadía de Westminster, fue enterrada en la bóveda junto a su media hermana, María y, una reunión simbólica entre 2 reinas que alguna vez estuvieron amargamente divididas por la religión y la rivalidad. En la tumba, la inscripción dice, compañeras en el trono y en la tumba, aquí descansamos nosotras 2 hermanas, Isabel y María, en la esperanza de una resurrección. La ironía no pasó inadvertida para los historiadores. En vida, las hermanas habían sido enemigas. En la muerte, yacieron uno al lado del otro. El funeral marcó más que el final de un monarca. Marcó el final de la dinastía Tudor. Con la muerte de Isabel, también terminó el linaje que había sacado a Inglaterra de las guerras de las rosas y la había llevado a una era de exploración, florecimiento cultural y orgullo nacional. Y cuando las grandes puertas de Aby se cerraron tras ella, un reino entero cambió. La era isabelina había terminado. Lo que vino después sería moldeado por una mano diferente y una corona diferente. Han pasado más de 4 siglos desde que Isabel I dio su último aliento. Y aún así, el misterio que rodea su muerte continúa. A diferencia de los monarcas que murieron en batalla o por enfermedades manifiestas, la decadencia de Isabel estuvo velada por el silencio, el secreto y las contradicciones. Como resultado, eruditos, médicos y mentes curiosas han seguido especulando sobre qué fue exactamente lo que mató a la reina virgen. La teoría más común es simple, la vejez. Con casi 70 años, Elizabeth había sobrevivido mucho más que la mayoría de sus contemporáneas. Después de 4 décadas de gobierno e incontables pérdidas personales, es posible que su cuerpo simplemente haya sucumbido al tiempo. Su negativa a comer, beber o descansar ciertamente contribuyó a su declive. Y sin la medicina moderna, incluso una enfermedad menor podría resultar fatal. Otra teoría convincente es la neumonía. Se dice que la reina se resfrió poco antes de su declive final. Las condiciones frías y húmedas del palacio de Richmond combinadas con su estado debilitado pueden haber permitido que se arraigara una infección. Sin antibióticos y con tratamientos rudimentarios, la neumonía habría sido devastadora. Otras teorías apuntan al envenenamiento por plomo. Se sabía que su famoso maquillaje blanco, el suce veneciano, contenía albayalde, una sustancia tóxica que se absorbe a través de la piel. A lo largo de décadas, podría haber dañado sus órganos, provocado cambios psicológicos y envenenado lentamente desde dentro. Síntomas como fatiga, irritabilidad y deterioro cognitivo coinciden con la comprensión moderna de la exposición crónica al plomo. Luego existe la posibilidad de envenenamiento de la sangre, quizás por un diente infectado o una sierra. La salud dental era notoriamente mala y Elizabeth había sufrido pérdida de dientes y caries.
Una pequeña infección podría fácilmente haber entrado en su torrente sanguíneo provocando septicemia, un asesino silencioso en una era sin comprensión de las bacterias ni de la esterilización. Por último, algunos historiadores exploran el costo emocional y psicológico, el duelo y la depresión. La pérdida de Robert Divo y otros confidentes queridos pareció romper algo dentro de ella. Su negativa a acostarse, sus largos silencios, su profunda melancolía, todo podría ser signos de un profundo sufrimiento psicológico que, de no haber sido tratado, podría haber acelerado su fin. En realidad, es posible que hayan sido todos estos factores. Edad, enfermedad, veneno y dolor, entretejidos en un tapiz de decadencia. Una reina que llevó en sus brazos un imperio pudo haber sido finalmente aplastada bajo su peso. Y sin embargo, en su silencio no dejó ninguna confesión, solo una leyenda. La muerte de Isabel I no fue simplemente el vestido de una vida. Era la vestimenta de una identidad que Inglaterra había usado durante más de 40 años. Ella había reinado sola, sin marido ni hijos, grabando su imagen en el alma misma de una nación. Su fallecimiento fue silencioso, privado y lleno de preguntas sin respuesta. Pero el eco de su reinado resonó en los siglos que siguieron. El país que dejó atrás era muy diferente del que heredó. Cuando ascendió al trono por primera vez en 1558, Inglaterra estaba fracturada por la guerra religiosa, amenazada por potencias extranjeras y al borde de la inestabilidad. Gracias a su pura voluntad, su genio político y su liderazgo teatral, Isabel I lo transformó en un reino formidable, seguro de sí mismo, culturalmente vibrante y respetado en el escenario mundial. Su muerte, sin embargo, reveló la fragilidad debajo de esa superficie. Ella había mantenido todo unido mediante la fuerza de su personalidad y presencia. Con su partida, un vacío de poder amenazó con reabrir viejas heridas. La transición pacífica al trono de Jaime I marcó una victoria diplomática, pero también un cambio radical. La llama de Tudor se había apagado. El amanecer de Stuart era incierto. Y, sin embargo, lo que permanecía en la mente de su pueblo no era solo la política. Era su personalidad. Los discursos en Tilbury, el rechazo desafiante del matrimonio, la imagen cultivada de la reina virgen, las joyas, los vestidos, la frente alta, la retórica poética. Todo se volvió mítico. Incluso su silencio final sirvió como legado. Ella salió de este mundo en sus propios términos, sin ofrecer una última palabra, sin un último suspiro de legado o compasión. En vida, ella había sido una maestra de la interpretación. En la muerte, dejó que el silencio hablara más fuerte que cualquier acto final. Hasta el día de hoy, los historiadores aún debaten los detalles de su muerte, pero pocos debaten su impacto. La época isabelina sigue siendo uno de los periodos más célebres de la historia inglesa. Su nombre se convirtió en sinónimo de una época dorada de poesía, exploración y orgullo nacional. Y aunque su cuerpo descansa tranquilamente bajo las piedras de la abadía de Westminster, su historia continúa viva en las páginas, en los escenarios y en el mismo espíritu de la monarquía que una vez gobernó. Ella murió sola. Pero ella no murió olvidada. Mucho antes de que las barras de chocolate llenaran los estantes de los supermercados y el chocolate caliente calentara las manos en invierno, el cacao era algo completamente diferente. No fue dulce. Ni siquiera fue comido, era una bebida amarga, espumosa y sagrada. Y para los pueblos antiguos de Mesoamérica, este extraño y poderoso frijol contenía mucho más que sabor. Tenía significado. Nuestra historia comienza hace más de 3.000 años en las profundidades de las selvas tropicales de lo que hoy es el sur de México. Los Olmec, consideradas una de las primeras civilizaciones complejas de América, fueron probablemente los primeros en cultivar el árbol del cacao. Aunque gran parte de su historia está envuelta en misterio, los arqueólogos creen que los temas utilizaban el cacao en rituales y posiblemente como una bebida ceremonial consumida por líderes de élite o chamanes. No fue un refrigerio común y corriente. Era un recipiente para el poder espiritual. Pero fue con la civilización maya que el cacao se convirtió verdaderamente en un regalo divino.
Los mayas, cuyo imperio se extendió por gran parte de América Central entre aproximadamente 250 y 900 después de Cristo, adoraban al cacao como una planta sagrada otorgada por los dioses. Según su mitología, el cacao era un regalo de los dioses de la creación, parte del fundamento mismo de la vida humana. El Pulpú, un texto sagrado maya, describe a los dioses formando a los humanos a partir del laberinto y cacao, uniéndolos al mundo natural. El cacao estaba reservado para los momentos importantes. Los sacerdotes lo ofrecían durante las ceremonias religiosas. Los nobles lo bebían durante fiestas elaboradas. Se creía que vigorizaba el espíritu y abría una puerta hacia lo divino. Servida fría y mezclada con chile, especias o harina de maíz, la bebida de cacao era rica, intensa y energizante. A menudo se vertía de un recipiente a otro para crear una espuma espumosa, signo de prestigio y calidad. Pero el valor del cacao iba incluso más allá del ritual. Los mercados mayas utilizaban granos de cacao como moneda. Con unos cuantos frijoles se puede comprar un tamaley. Con $100 se podría comprar un pavó. La gente se almacenaba como dinero, los intercambiaba e incluso hacía versiones falsificadas con arcilla. Para el Mer, el chocolate no era un placer. Era vida, poder, riqueza y adoración, todo en uno. Era la bebida de los dioses, que fluía por las venas de reyes y sacerdotes. Y su sabor amargo y embriagador marcó el comienzo de uno de los viajes culinarios más notables de la historia de la humanidad. Entre los mayas, el cacao era más que una bebida. Era un símbolo viviente del orden divino entretejido en la trama misma de la vida cotidiana y la creencia cósmica. Se creía que este pequeño grano amargo de la selva era una sustancia sagrada capaz de conectar a los mortales con los dioses, la tierra y el más allá. En todas las grandes ciudades mayas, desde Tikal hasta Copán, el cacao estaba presente en los momentos más importantes de la vida. Cuando los gobernantes eran coronados, se vertía cacao. Cuando se sellaban los matrimonios, lo bebían tanto la novia como el novio. Y cuando los muertos eran enterrados, vasijas de cacao los acompañaban hasta la tumba, ofrendas destinadas a nutrir sus almas en el otro mundo. El cacao se consumía comúnmente durante las ceremonias religiosas, a menudo por las clases sacerdotales y de élite. Estas bebidas no eran dulces ni se tomaban a la ligera. Los mezclaban con chiles, laberinto, vainilla y, a veces, incluso sangre. Una poderosa combinación destinada a vigorizar el espíritu e inducir visiones. Se creía que beber cacao podía acercar a uno a lo divino, abriendo la mente a la profecía o la visión sagrada. Los mayas también creían que los árboles de cacao eran sagrados. Sus ramas curvas y vainas de colores brillantes simbolizaban la vida, la fertilidad y la abundancia. En el arte, el cacao a menudo aparecía junto a dioses y espíritus ancestrales. En cerámicas pintadas y talladas se pueden ver escenas de reyes ofreciendo cacao a deidades o los mismos dioses emergiendo de las mazorcas como nacidos de un fruto divino. Pero el papel del cacao se extendió más allá de la religión. Era un elemento básico del mundo social y económico. Al recibir a un invitado, le serviste cacao, negociasteis la paz y bebisteis cacao juntos. Para Mayer, compartir el cacao era reconocer una humanidad compartida, un contrato tácito de confianza, respeto y propósito elevado. Incluso en las casas de los ricos, beber cacao era una ceremonia. Se utilizaban recipientes especiales, tazas bellamente pintadas, a menudo marcadas con glifos que identificaban al propietario y el propósito específico de la bebida. No eran simples platos. Eran reliquias elaboradas con cuidado y reverencia. La reverencia por el cacao moldeó la identidad maya. No fue simplemente consumido. Fue celebrado, reverenciado y confiable como un puente entre reinos. En un mundo regido por rituales y ciclos cósmicos, el cacao era la bebida que mantenía el universo en equilibrio. Siglos después del Mer, otra poderosa civilización surgiría y elevaría el cacao aún más. Los aztecas. Cuando Hernán Cortés y los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI, el cacao no era solo un símbolo espiritual o un artículo de lujo en el imperio azteca. Era una institución utilizada como dinero, medicina e indulgencia real.
Los aztecas no cultivaban cacao en el clima frío y seco de su capital, Tenancingo. Más bien, lo adquirieron a través del comercio o del tributo. Las provincias conquistadas en las regiones más cálidas del sur debían enviar granos de cacao como pago al centro imperial. Toneladas de frijoles fluían a las arcas del imperio, almacenadas en graneros como si fueran bancos modernos. Cada frijol tenía un valor. Un conejo pequeño podría costar 10 frijoles. Un pavo podía costar 100. A los sirvientes se les pagaba con cacao. Con él se saldaron las deudas. Falsificar un grano de cacao, ahuecarlo y rellenarlo con tierra, era un delito grave. En la sociedad azteca, el cacao era tan valioso como el oro. Pero su valor iba más allá de lo económico. El cacao, conocido como socalatal, era venerado como la bebida de los guerreros. Lo consumían nobles, sacerdotes y líderes militares, nunca plebeyos. Preparado con agua, chile y, a veces, maíz, se creía que energizaba el cuerpo y agudizaba la mente antes de la batalla. Se dice que el emperador Moctezuma II consumía hasta 50 tazas al día, creyendo que era un afrodisíaco y una fuente de fuerza. El cacao también era un elemento clave en las ceremonias religiosas. Se hacían ofrendas a deidades como Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que, según la leyenda, dio cacao a la humanidad después de robarlo del paraíso. Se creía que el cacao tenía orígenes divinos y beberlo adecuadamente era un acto sagrado. En la cultura azteca, el cacao representaba riqueza, guerra, adoración y realeza. Fue una semilla de poder ganada, robada, intercambiada y honrada. Pero todo esto pronto chocaría con la conquista europea. Cuando los españoles vieron por primera vez el grano de cacao, no reconocieron su valor. Pero eso cambiaría. La amarga bebida de guerreros y reyes estaba a punto de cruzar el océano donde sería transformada, endulzada, mercantilizada y tejida para siempre en una obsesión global. Cuando Hernán Cortés y su banda de conquistadores llegaron por primera vez a la capital azteca de Tenancingo en 1519, se encontraron con un mundo al mismo tiempo extraño y magnífico. Templos imponentes, jardines flotantes y mercados bulliciosos sorprendieron a los europeos. Pero entre todas las maravillas, hubo algo que les llamó la atención una y otra vez. El uso peculiar de una bebida oscura y amarga hecha a partir de frijoles triturados. Los españoles observaron cómo a Moctezuma II le servían copa tras copa de salatal en vasos dorados. Observaron a guerreros, nobles y sacerdotes tratando la sustancia con reverencia. Al principio lo encontraron desagradable, extraño, sin azúcar, picante. Algunos incluso lo calificaron de desagradable. Pero también notaron algo más. La energía que parecía otorgar, la alerta que provocaba y el poder simbólico que tenía en cada rincón de la vida azteca. Una vez completada la conquista y caído el imperio, Cortés trajo de regreso a España más que oro y plata. Él trajo granos de cacao. Él trajo el conocimiento de cómo molerlos, mezclarlos y beberlos. Y con esto, el chocolate entró en Europa. Al principio, siguió siendo una curiosidad de la corte española, un tesoro exótico del Nuevo Mundo. Los monasterios comenzaron a prepararlo de manera tradicional solo para nobles y miembros de la realeza. Pero el paladar europeo era diferente. Con el tiempo, el chile y el laberinto fueron reemplazados por algo nuevo. Azúcar. El azúcar lo cambió todo. La adición de edulcorantes a la bebida de cacao amargo provocó una revolución culinaria. De repente, lo que había sido una bebida sagrada y picante para guerreros se convirtió en una dulce indulgencia, algo seductor, lujoso y profundamente de moda. En España y pronto en toda Europa, el chocolate dejó de ser una herramienta ritual o de tributo. Se convirtió en un símbolo de riqueza y sofisticación. Los aristócratas lo bebían en los salones. La realeza lo exigía en sus mesas. Todavía se preparaba como bebida, normalmente caliente, pero el sabor se había suavizado. Los rituales fueron reemplazados por recetas. El poder que una vez estuvo ligado a los dioses y guerreros ahora pertenece a la élite europea. Pero aunque el chocolate deleitaba los paladares de reyes y reinas, conllevaba una nueva amargura, no proveniente del gusto sino del costo humano.
para satisfacer el creciente hambre de cacao y azúcar de Europa, las plantaciones coloniales se expandieron. Y detrás de ellos, comenzaría un nuevo sistema de explotación y esclavitud. La bebida de los dioses había entrado en un nuevo mundo y nunca volvería a ser el mismo. En el siglo XVII, el chocolate había evolucionado desde un ritual sagrado mesoamericano a un manjar europeo de moda. Pero detrás de esta dulce transformación se escondía una oscuridad creciente. La unión del cacao y el azúcar, una combinación que deleitó los paladares europeos, también se convirtió en una de las fuerzas impulsoras de uno de los sistemas más brutales de la historia, la trata transatlántica de esclavos. A medida que creció la demanda europea de chocolate, también creció la necesidad de cacao crudo. Las exuberantes regiones ecuatoriales de América del Sur, América Central y el Caribe ofrecían el clima perfecto para cultivar el árbol del cacao. Pero cosecharla exigía mucho trabajo. Las mazorcas de cacao debían recogerse a mano, abrirse y los granos debían fermentarse, secarse y tostarse. Lo mismo ocurrió con la caña de azúcar, otro cultivo exigente. Para maximizar sus ganancias, las potencias coloniales recurrieron a la esclavitud. Los portugueses, españoles, franceses, holandeses y británicos participaron en la construcción de economías de plantación impulsadas por el trabajo esclavizado. Millones de africanos fueron capturados, enviados a través del Atlántico y obligados a trabajar en condiciones brutales en plantaciones de Brasil, el Caribe y, más tarde, África Occidental. Muchos pasarían su vida cultivando cacao y azúcar, sin probar jamás los dulces productos que su trabajo creaba. El costo humano fue asombroso. En la búsqueda del chocolate y el azúcar, se separaron familias, se borraron culturas y sufrieron generaciones enteras. Sin embargo, en los salones de Londres, París y Madrid, los aristócratas bebían chocolate caliente sin saber o sin interesarse por las vidas que se escondían detrás de esos granos. La mercantilización del cacao marcó un punto de inflexión. Ya no era una ofrenda sagrada. Era un producto global, algo que podía comercializarse, grabarse y transformarse en ganancias. Y a medida que se acercaba la era industrial, la demanda solo crecía. Lo que comenzó como una bebida espiritual elaborada con reverencia y ceremonia ahora se había enredado en el imperio y la explotación. El sabor que una vez simbolizó la conexión divina ahora dejaba un residuo amargo, sangre, sufrimiento e injusticia sistémica. Pero el atractivo del chocolate solo aumentó. Su asociación con el lujo, el amor y el placer se hizo más fuerte. Aunque su historia de trabajo y sufrimiento quedó silenciosamente enterrada bajo capas de azúcar y crema, la historia del ascenso del chocolate ya no era solo una cuestión de sabor o ritual. Se trataba de poder, ganancias y la gente sacrificada en el camino. Durante siglos, el chocolate siguió siendo un lujo líquido, servido en las cortes reales y en los salones elegantes. Pero cuando Europa entró en la revolución industrial, el chocolate estaba a punto de sufrir otra transformación. Uno que cambiaría para siempre su forma, su audiencia y su lugar en el mundo. A principios del siglo XIX se produjo una ola de inventos. La mecanización y la producción en masa estaban transformando todo, desde los textiles hasta los alimentos. Y en 1828, un químico holandés llamado Coenraad Johannes Granten desarrolló un proceso revolucionario. Utilizando una prensa hidráulica, extrajo gran parte de la grasa natural, la manteca de cacao, de los granos de cacao tostados. Lo que quedó fue una torta seca, que se pudo moler hasta obtener un polvo fino. Este polvo se disolvía más fácilmente en agua y se podía mezclar con el azúcar más suavemente, haciendo que el chocolate fuera más barato, más liviano y más fácil de producir. Esta invención dio origen a lo que hoy llamamos cacao holandés y abrió el camino para el chocolate sólido. En 1847, la compañía británica Frey & Sons llevó las cosas un paso más allá. Al combinar cacao en polvo, manteca de cacao y azúcar, crearon la primera barra de chocolate moderna del mundo. Una versión suave, moldeable y portátil de lo que siempre había sido una bebida. Por primera vez, el chocolate se puede sostener en la mano, no solo beberlo de una taza. Luego vinieron los suizos.
En la década de 1870, Daniel Peter introdujo el chocolate con leche agregando leche condensada a la mezcla, creando una versión más cremosa y dulce de la barra clásica. Su amigo y rival, Ralph Lindt, inventó la máquina formadora de conos, que batía el chocolate lentamente durante horas, refinando su textura y dándole la suavidad sedosa que ahora asociamos con el chocolate de alta calidad. Estas innovaciones transformaron el chocolate de un lujo a un producto de mercado masivo. Con precios más bajos y una textura mejorada, el chocolate ya no estaba reservado a la realeza. Entró en tiendas, fábricas y loncheras de toda Europa y, poco después, en Estados Unidos. Empresas como Cadbury, Nestlé y Hershey industrializaron el chocolate a una escala nunca antes vista. El embalaje se volvió colorido y divertido. La publicidad enfatizó la alegría, la indulgencia y la maravilla infantil. Pero al hacer el chocolate dulce, accesible y sólido, se olvidó algo de su origen. La bebida divina de los dioses se había convertido en un refrigerio. Delicioso, sí, pero despojado de su antiguo poder y ritual. Aún así, había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que el chocolate sería amado en todo el mundo. A principios del siglo XX, el chocolate ya se había arraigado en todo el mundo, no solo como un manjar, sino como una industria. Lo que comenzó como una bebida sagrada entre las civilizaciones antiguas se había convertido en un fenómeno mundial impulsado por las fábricas, el marketing y las fuerzas imparables del capitalismo global. En Estados Unidos, el chocolate adquirió un giro exclusivamente estadounidense con Milton Hershey. A finales del siglo XIX, Hershey aplicó métodos de producción en masa al chocolate, de forma muy similar a lo que Henry Ford haría más tarde con los automóviles. Su fábrica en Pensilvania producía chocolate con leche asequible para el estadounidense promedio, no solo para la élite. En 1900 nació la barra de Hershey y, con ella, un nuevo romance estadounidense con el chocolate. Pero el chocolate ya no era solo un producto. Se estaba convirtiendo en un símbolo. Los soldados lo llevaron a la guerra. Los niños lo intercambiaban en los patios de recreo. Apareció en libros de cocina, rituales festivos y gestos románticos. El día de San Valentín, Halloween y Pascua adoptaron el chocolate como su mascota no oficial. Su dulzura ahora hablaba de amor, consuelo y nostalgia. Mientras tanto, las empresas internacionales ampliaron el cultivo de cacao para satisfacer la demanda. África Occidental, particularmente Ghana y Kiboir, se convirtieron en centros mundiales del cultivo del cacao, superando a América Latina. Las mismas regiones que una vez soportaron el dominio colonial y la esclavitud, ahora suministraban más del 70% del cacao del mundo, a menudo en condiciones de explotación. Incluso en los tiempos modernos, los abusos laborales, incluido el trabajo infantil y los salarios de pobreza, persisten en muchas regiones productoras de cacao. Sin embargo, a pesar de sus raíces enredadas, la popularidad del chocolate solo creció. En Japón, se convirtió en un arte refinado. Pequeños y exquisitos bombones dotados de precisión ritual. En Suiza, era una cuestión de orgullo nacional, con marcas como Toblerone y Lindt que definían la calidad superior. En México, el chocolate volvió a sus raíces antiguas, utilizándose en platillos tradicionales como el mole, donde coexisten sabores amargos y salados. La cultura mundial del chocolate fue y sigue siendo una paradoja. Universal pero personal. Un producto nacido de una ceremonia indígena, transformado por el imperio, refinado por la industria y luego adoptado de mil maneras únicas en todos los continentes. Desde los Andes hasta Antwerp, desde Ghana hasta Ginebra, el chocolate se ha convertido en parte de la historia de la humanidad. Y aunque pocos se detienen a preguntarse de dónde viene, cada bocado lleva el sabor de la historia. Dulce, amargo y todo lo que hay entre medio. En el torbellino del crecimiento industrial y la expansión global, los orígenes antiguos del chocolate quedaron en gran medida olvidados. Lo que una vez tuvo un significado divino y un peso ceremonial se había convertido, para muchos, en un refrigerio más, delicioso, conveniente y vendido por millones. Pero en las últimas décadas ha comenzado a surgir un nuevo movimiento. Un redescubrimiento de las raíces del chocolate y un retorno al grano.
El movimiento del chocolate artesanal comenzó en serio a principios de la década del 2000. Inspirado en las tendencias del café, el vino y la comida lenta. Artesanos y chocolateros de todo el mundo empezaron a preguntarse, ¿de dónde viene nuestro chocolate? ¿Quién lo cultiva? ¿A qué sabe antes de estar sepultado bajo el azúcar y los aditivos? Las respuestas los llevaron de nuevo al grano de cacao. A diferencia del chocolate industrial, que a menudo se mezcla a partir de granos obtenidos a granel, el chocolate artesanal se centra en el cacao de origen único, preservando los sabores únicos de regiones, suelos y estilos de fermentación específicos. Los granos de Madagascar pueden tener un sabor afrutado y cítrico, mientras que los de Ecuador pueden tener notas florales o de nueces. Resultó que el chocolate tenía terroir, igual que el vino. Este despertar no fue solo una cuestión de sabor. También se trataba de ética. Con una mayor conciencia vino la preocupación sobre cómo se produce el cacao. Documentales e investigaciones revelaron continuos abusos laborales, incluido trabajo infantil y salarios injustos en las plantaciones de cacao. En respuesta, muchos fabricantes de chocolate artesanal comenzaron a trabajar directamente con los agricultores, pagando precios superiores por granos de alta calidad y cultivados éticamente. Surgieron etiquetas como comercio justo, comercio directo y alianza para la selva tropical, cada una con el objetivo de crear una cadena de suministro más justa y sostenible. Mientras tanto, los chefs e historiadores de la alimentación comenzaron a revivir los antiguos usos mesoamericanos del cacao. En algunas partes de México y Guatemala, las bebidas tradicionales hechas con cacao, chile y maíz recuperaron popularidad. Las comunidades indígenas compartieron recetas transmitidas de generación en generación, recordando al mundo que el chocolate no se inventó en una fábrica, sino en un bosque. Después vinieron los museos, los libros y las rutas culinarias. La gente empezó a ver el chocolate no solo como un dulce, sino como una cultura, rica en herencia, lucha e historia. El mundo había cambiado el chocolate, pero el chocolate en su esencia nunca había cambiado. Seguía siendo el fruto de un árbol cultivado a mano, preparado con esmero y compartido con significado. Y para aquellos que quisieron escuchar, el chocolate volvió a hablar, no solo en dulzura, sino en memoria. Hoy en día, el chocolate está en todas partes. En celebraciones, en máquinas expendedoras, en pasteles y en cocinas gourmet. Es un símbolo de amor, lujo y comodidad. Pero debajo de su superficie cremosa se esconde una historia que no es nada simple. Es una historia de dioses e imperios, de alegría y explotación, de rituales y reinvención. El chocolate, quizás más que cualquier otro alimento, es un espejo de la civilización misma. Desde las ceremonias sagradas del Mer hasta la amarga contusión de los guerreros aztecas. Desde las manos de los trabajadores esclavizados en las plantaciones coloniales hasta los salones dorados de la nobleza europea. Desde las raciones en tiempos de guerra hasta las tradiciones del Día de San Valentín, el chocolate ha viajado junto a la humanidad, transformándose a cada paso. Su legado tiene múltiples capas. Por un lado, el chocolate representa el ingenio, la resiliencia y la fusión cultural. Es el ejemplo perfecto de cómo los ingredientes de un continente pueden combinarse con técnicas de otro para crear algo completamente nuevo. Ha inspirado la poesía, la ciencia y la innovación. Desde la química del templado hasta el arte de equilibrar el sabor, por otro lado, hay una sombra. Gran parte de la industria moderna del chocolate todavía depende del trabajo de agricultores empobrecidos, muchos de los cuales nunca han probado las barras de chocolate que sus granos ayudan a producir. A pesar de las campañas de concientización y las certificaciones éticas, problemas como la deforestación, los salarios insuficientes y el trabajo infantil siguen siendo preocupaciones constantes en la cadena de suministro del cacao. El chocolate también es una historia de voces olvidadas. Los pueblos indígenas que primero veneraron el cacao lo consideraban sagrado. Sus tradiciones, silenciadas por la colonización, solo ahora están siendo redescubiertas y sus contribuciones reconocidas. Cada vez que mordemos una trufa o bebemos una taza de chocolate caliente, nos involucramos, consciente o inconscientemente, con esa historia profunda y a menudo dolorosa.
Y, sin embargo, a pesar de todas sus contradicciones, el chocolate sigue uniendo a personas a través de idiomas, fronteras y creencias. Trae alegría. Es reconfortante. Se celebra. Perdura. Quizás ese sea el mayor legado del chocolate. No solo su sabor, sino su capacidad de evolucionar, adaptarse y sobrevivir al ascenso y caída de las civilizaciones. Da un ritual a la receta, de la semilla al símbolo, el chocolate siempre ha significado más de lo que parecía. Al final no es solo un regalo sino una historia. Una que aún hoy seguimos escribiendo. En las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos era una nación joven y en crecimiento, inquieta en sus ambiciones. Su población estaba aumentando y los colonos blancos se expandían hacia el exterior, ávidos de tierras de cultivo, oro y oportunidades. Para muchos, la promesa de la frontera estadounidense era un derecho divino. Pero para cumplir ese sueño, miraron hacia el oeste, no hacia el desierto, como imaginaban, sino hacia tierras ya profundamente enraizadas en la memoria, la cultura y la vida. Esas tierras pertenecen a las naciones nativas americanas. Entre los más destacados estaban los Cherokee, Creek, Choctaw, Chazab y Seol, tribus con sofisticados sistemas políticos, lenguas escritas, periódicos y escuelas. No se trataba de bandas dispersas de nómadas. Eran comunidades soberanas, muchas de las cuales habían intentado durante mucho tiempo coexistir con Estados Unidos en términos legales y diplomáticos. La nación Cherokee, en particular, había adoptado numerosos elementos de la sociedad estadounidense con la esperanza de preservar su autonomía. Redactaron una constitución inspirada en la de Estados Unidos, practicaban la agricultura y muchos se convirtieron al cristianismo. Publicaron un periódico bilingüe. Incluso enviaron delegados a Washington. Pero para los colonos y los políticos blancos, la asimilación nunca fue suficiente. Lo que querían era la tierra. Georgia, Alabama, Mississippi y otros estados del sur comenzaron a invadir más agresivamente los territorios nativos. Aprobaron leyes que invalidaban la gobernanza tribal, anulaban los derechos de propiedad de los nativos y presionaban al gobierno federal para que actuara. El descubrimiento de oro en el norte de Georgia no hizo más que aumentar la urgencia. Según ellos, la tierra era demasiado valiosa para permanecer en manos de los nativos. El presidente Andrew Jackson, ex general y firme defensor de la destitución, presentó una solución. Limpiar completamente el este de naciones nativas. Reubicarlos más allá del río Mississippi, en un lugar donde ya no obstruyan el avance de las plantaciones de algodón y el asentamiento de los blancos. Esto no era meramente política. Era ideología. El destino manifiesto, aunque todavía no nombrado, latía en las venas del proyecto estadounidense. La creencia de que los estadounidenses blancos estaban destinados a expandirse de costa a costa se produjo a expensas de cualquiera que se interpusiera en su camino. Y en la década de 1830, eso significaba naciones enteras de personas. De este modo, el escenario no estaba preparado para el progreso, sino para uno de los viajes más dolorosos y vergonzosos de la historia estadounidense, el Sendero de las Lágrimas. El 28 de mayo de 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Remoción de los Indios, una legislación que alteraría para siempre las vidas de decenas de miles de nativos americanos. Aunque disfrazada bajo un lenguaje de justicia e intercambio voluntario, la ley marcó el inicio de una campaña calculada e implacable para expulsar a las tribus nativas de sus tierras ancestrales en el sureste de Estados Unidos. La ley autorizó al presidente a negociar tratados con las naciones nativas, intercambiando sus tierras al este del río Mississippi por territorio en lo que entonces se llamaba Territorio Indio, una extensión de tierra que luego se convertiría en Oklahoma. Los partidarios de la ley argumentaron que ésta protegería a los pueblos nativos de la extinción al ubicarlos lejos de la invasión blanca. Pero en realidad, se trató de una apropiación de tierras disfrazada de retórica proteccionista. Andrew Jackson, un héroe militar celebrado por sus brutales campañas contra los Creek y los Seol, vio la destitución como una continuación lógica de la expansión estadounidense. Afirmó que los pueblos nativos no podían vivir en armonía con los colonos blancos. La destitución, argumentó, no solo era beneficiosa sino también inevitable.
no tienen ni la inteligencia, ni el trabajo, ni los hábitos morales, ni el deseo de mejorar, dijo una vez refiriéndose a las naciones nativas. Deben perecer o abandonar sus hogares y vagar lejos, hacia el desierto. El Congreso estuvo dividido, pero el proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen. En el Senado, fue aprobado por solo 3 votos. En la Cámara de Representantes, fue aprobado por un margen de 5. Estas escasas victorias fueron suficientes para desencadenar uno de los episodios más trágicos de la historia estadounidense. Algunas tribus acordaron trasladarse por temor a la guerra o a mayores pérdidas. Otros resistieron, creyendo en las promesas de los tratados que ofrecían dinero, suministros y un paso seguro. Pero para muchos estas promesas resultarían huecas. En la práctica, el proceso de deportación fue caótico, cruel y a menudo aplicado con violencia. Lo que la ley pretendía que sería una transferencia pacífica rápidamente se convirtió en una pesadilla de acuerdos rotos, corrupción y marchas forzadas. Comunidades enteras fueron desarraigadas, casas quemadas y cultivos destruidos. Los soldados llegaron a las puertas de las familias y les ordenaron que empacaran lo que pudieran llevar. Detrás de ellos llegaron colonos dispuestos a reclamar la tierra despejada. La ley de remoción de los indios no se limitó a redibujar los mapas. Rompió lazos ancestrales, destruyó vidas y expuso una amarga verdad. La expansión estadounidense no se basó solo en la esperanza, sino también en la desazón. Mientras muchas tribus enfrentaban una creciente presión para firmar tratados de deportación, la nación cherokee eligió un camino diferente. Uno basado no en armas, sino en palabras y en la ley. Decididos a defender su soberanía, los cherokee llevaron su lucha a los tribunales de los Estados Unidos utilizando el mismo sistema legal que se había utilizado contra ellos. Bajo el liderazgo del jefe principal John Ross, los cherokee redactaron una constitución, crearon un gobierno formal y afirmaron su derecho a existir como nación soberana dentro de las fronteras de Estados Unidos. Creían que si demostraban que su civilización y estructura política reflejaban la de la República estadounidense, podrían proteger su territorio. Su resistencia culminó en 2 casos históricos en la Corte Suprema. En el caso Cherokee Nation vs. Georgia de 1831, los cherokees solicitaron una orden judicial federal contra las leyes aprobadas por el estado de Georgia que los despojaban de sus derechos y tierras. El tribunal dirigido por el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, dictaminó que los cherokee no eran una nación extranjera y, por lo tanto, no tenían legitimidad para presentar una demanda. Un golpe devastador. Pero al año siguiente, un segundo caso cambiaría el rumbo. En Wooster vs. Georgia 1832, el tribunal falló a favor de los cherokee, declarando que el estado de Georgia no tenía autoridad para imponer leyes en territorio cherokee. Marshall afirmó que solo el gobierno federal podía negociar con las naciones nativas soberanas. Por un breve momento, la justicia pareció estar del lado de los cherokee, pero, según se informa, el presidente Andrew Jackson respondió con un desafío escalofriante. John Marshall ha tomado su decisión. Ahora, que lo haga cumplir. Aún se debate si realmente dijo esas palabras exactas, pero sus acciones no dejaron lugar a dudas. Jackson se negó a confirmar el fallo del tribunal y Georgia continuó ignorándolo. La Constitución había hablado, pero la voluntad política se negó a escuchar. Los cherokee, aferrándose a la esperanza, todavía se resistían a firmar tratados de deportación, pero la división comenzó a surgir. Una pequeña facción dentro de los cherokee, liderada por el mayor Reg, John Reg y Elias Woodhouse, creyó que la deportación era inevitable y firmó el Tratado de New York en 1835 sin la autorización del gobierno cherokee. Ese tratado, aprobado por una estrecha votación en el Senado de Estados Unidos, selló el destino de la nación cherokee. A pesar de las protestas de la mayoría, se declaró vinculante. Y así, la lucha cherokee por la justicia terminó no con un gavilán, sino con el sonido de los soldados preparándose para marchar. En la primavera de 1838, bajo las órdenes del presidente Martin Van Buren, miles de tropas federales y milicias estatales descendieron sobre tierras cherokee. El tiempo de la negociación había terminado. El Tratado de Nueva Ecot,
firmado por una minoría cherokee sin el consentimiento de su nación, había sido ratificado por el Congreso. La destitución pasó a ser una política oficial y se envió a los militares para llevarla a cabo por la fuerza. En Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Alabama, familias cherokee fueron arrancadas de sus hogares sin previo aviso. Los soldados llegaron a las granjas y cabañas con bayonetas y órdenes. A las familias solo se les daban unos minutos para recoger sus pertenencias, a veces nada más que la ropa que llevaban puesta. Sus casas fueron saqueadas e incendiadas. Los cultivos se dejaron pudrir en los campos. Iglesias, escuelas y cementerios, todo abandonado. Más de 16.000 cherokees fueron acorralados y encerrados en empalizadas militares. Estos campamentos improvisados estaban superpoblados y eran insalubres, con poca comida, agua sucia y ningún refugio contra los elementos. La enfermedad se propagó rápidamente. El sarampión, la disensión y la tosferina causaron graves daños incluso antes de que comenzara la marcha. Algunos grupos fueron trasladados inmediatamente bajo custodia armada. Otros, retenidos bajo el sofocante calor del verano, se vieron obligados a esperar hasta el otoño, cuando las condiciones de viaje se consideraron más favorables. Pero las lluvias frías, las nevadas tempranas y los suministros inadecuados harían que el viaje fuera aún más mortal. Los cherokee llamaban a esta ruta Nunadalsni, el sendero donde lloraron. Entre sus hogares y el llamado territorio indio había aproximadamente entre 1 y 200 millas de distancia. La marcha fue lenta, dura y humillante. Caminaron por el barro y la nieve, a través de ríos congelados, sobre montañas y praderas. El anciano se desplomó. Los niños murieron en los brazos de sus madres. Familias enteras desaparecieron a lo largo del camino, enterradas en tumbas poco profundas y sin marcar al costado del camino. Algunos intentaron mantener la dignidad, cantando oraciones, llevando objetos sagrados, registrando los nombres de los perdidos. Pero el peso del dolor era insoportable. El hambre les robó sus fuerzas. El invierno atravesó sus finas ropas. Los guardias mostraron poca piedad. Se estima que cuando el último grupo llegó a lo que hoy es Oklahoma a principios de 1839, más de 4.000 cherokees habían muerto. Casi una cuarta parte de toda su población. No se trató de una simple reubicación. Fue una marcha de la muerte, una eliminación forzada de la identidad, el hogar y la esperanza. Cuando el último grupo de cherokees llegó a territorio indio en marzo de 1839, el viaje había terminado, pero el sufrimiento no. Las pérdidas sufridas a lo largo del Sendero de las Lágrimas se extendieron mucho más allá de las 4.000 vidas cobradas por enfermedades, exposición y hambre. Lo que murió en ese camino fue más que personas. Era una forma de vida, una conexión espiritual con la tierra y la continuidad cultural de toda una nación. El trauma resonó a través de generaciones. Los sobrevivientes llegaron debilitados, destrozados y afligidos. Habían perdido a los ancianos que portaban el conocimiento tradicional. Niños que habían representado la esperanza futura, líderes que habían defendido a su pueblo con toda la fuerza que tenían. No hubo ceremonias por los muertos ni tiempo para el duelo. La tierra en la que se vieron obligados a establecerse les era desconocida y a menudo hostil. Las promesas hechas por el gobierno de Estados Unidos de protección, suministros y tierras fértiles fueron cumplidas de manera inconsistente o incluso ignoradas. Las heridas físicas se combinaron con las emocionales. Los cherokee habían sido una nación orgullosa con escuelas, imprentas y una constitución. Habían confiado en el sistema legal, creyendo que la ley los protegería. Pero su confianza había sido traicionada y su justicia negada. Sus derechos borrados. Entre los sobrevivientes, las divisiones se profundizaron. Los firmantes del tratado, aquellos que habían firmado el Tratado de Nueva York, eran considerados por muchos como traidores. En junio de 1839, apenas unos meses después de la reubicación, el mayor Reg, John Reg y Elías Budiño fueron asesinados por sus compañeros cherokee en una ola de represalias. La unidad de la nación, ya golpeada por la destitución, ahora se fractura aún más bajo el peso del conflicto interno. Y aún así,
incluso en medio de la devastación, los Cherokee resistieron. Reconstruyeron escuelas. Restablecieron su gobierno. Comenzaron a imprimir periódicos nuevamente. Se aferraron a su lengua, a sus historias, a su fe. La resiliencia que una vez los había llevado a través de tribunales legales y luchas diplomáticas ahora se convirtió en la base de la supervivencia. Aún así, las cicatrices de la deportación fueron profundas y persisten hasta el día de hoy. El Sendero de las Lágrimas no es solo un capítulo de un libro de historia. Es una memoria viva que se lleva en las familias, en las tradiciones orales y en el alma de un pueblo que se vio obligado a dejarlo todo atrás. Y en ese recuerdo hay dolor, pero también fuerza. Aunque el Sendero de Lágrimas Cherokee es el más recordado, no fue el único desalojo forzoso. La Ley de Remoción de los Indios de 1830 se dirigió a múltiples naciones nativas, cada una con sus propias lenguas, tradiciones y tierras, y cada una soportó su propia versión de exilio, sufrimiento y pérdida. Los Chau fueron los primeros en ser eliminados. A partir de 1831, miles de Chau fueron obligados a abandonar sus países de origen en Mississippi y Alabama. La mayoría viajaba a pie, sin carros ni provisiones adecuadas. Mientras marchaban bajo lluvias heladas y ríos crecidos, cientos de personas murieron. Un jefe Tiza lo llamó más tarde un camino de lágrimas y muerte, una frase que resonaría en la historia. La nación Creek, otrora poderosa en el sureste, fue la siguiente. Después de años de tratados rotos y enfrentamientos violentos con colonos y milicias, ellos también fueron acorralados y expulsados hacia el oeste. En 1836, más de 15.000 Creek fueron desalojados, muchos de ellos encadenados. Miles de personas perecieron en el camino, mientras que otras fueron vendidas como esclavas o dispersadas lejos de sus parientes. Los Chickasaw negociaron el pago de sus tierras antes de su deportación. Pero su viaje no fue menos brutal. Los retrasos en recibir la compensación los dejaron sin recursos y cientos murieron de enfermedades y hambre durante el traslado hacia el oeste. El Seol de Florida resistió con la mayor fiereza. De 1835 a 1842 libraron una guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses en los pantanos y los bosques. Líderes como Oscola se convirtieron en símbolos de resistencia. Pero ni siquiera el Seol podría soportar el peso del poder militar de Estados Unidos para siempre. Miles de personas fueron capturadas o asesinadas. Otros fueron obligados a marchar hacia territorio indígena, mientras que un pequeño grupo huyó a lo profundo de los Everglades, donde sus descendientes permanecen hoy. En total, más de 100.000 nativos americanos de varias naciones fueron desplazados durante la era de la deportación. El gobierno lo llamó política, los colonos lo llamaron progreso. Pero para los pueblos indígenas fue una catástrofe. El camino recorrido por cada nación fue diferente, pero todas compartieron los mismos temas: traición, sufrimiento y pérdida. Las patrias sagradas fueron despojadas. Los centros culturales quedaron destrozados. Los vínculos de la comunidad, la familia y la memoria se estiraron hasta el límite. Y, aún así, estas naciones llevaron sus canciones, sus lenguas y su espíritu consigo a una nueva tierra que no los acogió, pero donde encontrarían formas de sobrevivir. Cuando los Cherokee, Choctaw, Creek, Chazab y Seol finalmente llegaron a territorio indígena, lo que hoy es el estado de Oklahoma, encontraron una tierra que no se parecía en nada a la que se habían visto obligados a abandonar. El gobierno federal había prometido suelo fértil, seguridad frente a futuras invasiones y propiedad permanente de sus nuevos hogares. Pero esas promesas, como tantas otras anteriores, resultarían frágiles. La tierra era desconocida y el clima más duro. Para muchos, era difícil cultivar o reconstruir casas utilizando métodos tradicionales. Los inviernos eran amargos e impredecibles. Las sequías de verano quemaron la tierra. Las comunidades estaban dispersas y muchas familias llegaban con meses de diferencia o nunca llegaban. Las enfermedades lo siguieron. Cólera, viruela, gripe. En cada nuevo asentamiento había dolor. La ayuda gubernamental que fue prometida. El ganado, las herramientas, los alimentos y el dinero a menudo llegaban tarde o no llegaban.
La corrupción plagaba el sistema. Los contratistas toman atajos. Los suministros se echaron a perder. Los recursos destinados a ayudar a las familias reasentadas a empezar de nuevo fueron desviados por intermediarios o burócratas con poca supervisión. Peor aún, la tierra que se había garantizado como patria india permanente pronto estuvo amenazada. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste y las fronteras de los estados de Estados Unidos se acercaban, surgieron nuevas presiones. Los ferrocarriles comenzaron a abrirse paso a través de la tierra. Los tratados fueron reescritos o ignorados bajo presión o manipulación. Lo que había sido reservado como territorio soberano comenzó a reducirse una vez más. A pesar de estas dificultades, las naciones trabajaron para reconstruirse. Los cherokees restablecieron su capital en Tahlequah y reconstruyeron escuelas e instituciones. Los Choctaw y los Chassab reorganizaron sus gobiernos. Se escribieron nuevas constituciones. Los consejos se reunieron. Se construyeron iglesias. Se reanudó la actividad agrícola. Las comunidades comenzaron a sanar. No olvidando sino soportando. Y, sin embargo, incluso en territorio indio, la sombra de la deportación se cernía sobre nosotros. Cada promesa hecha para proteger su nueva patria era vulnerable a las mismas fuerzas que los habían expulsado de sus tierras originales. Codicia, expansión y desprecio. La tierra prometida se convirtió en un refugio temporal en una nación que todavía no estaba dispuesta a ver.